En Planeta Terry, por Líder Luján, tenemos el gusto de saludar a Melina Galeano. Es directora del programa de salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria. Buen día, Melina, ¿cómo estás? Adrián Terresano te saluda desde Líder Luján. ¿Cómo te va? Buen día, Adrián. Un saludo a vos y bueno, a todas las personas que están escuchando. Melina, en esta semana informamos respecto del caso de una comunidad terapéutica, yo digo entre comillas lo de comunidad terapéutica, denominada UDM. UDM es una sigla que se corresponde con la frase un día más, en la cual, bueno, intervino primero la Comisión Provincial por la Memoria y luego también la Justicia de Mercedes. Te pido, por favor, si en principio podés explicarles brevemente a quienes nos siguen qué es lo que sucedía allí en esta comunidad terapéutica, en las dos casas de esta comunidad terapéutica ubicadas en el barrio La Loma de Luján, y qué es lo que sucede eventualmente, si nos podés hacer una breve síntesis del caso. Bien, sí, claro. A nosotros nos llega el caso de esta institución a través de un informe que nos envía ARDA, son las siglas de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Ellos tienen una unidad en donde reciben denuncias vinculadas específicamente a instituciones de este tipo que ofrecen una suerte de tratamiento, que obviamente desde ya sostenemos que no es tal, a lo que tiene que ver con consumos problemáticos y adicciones. En ese informe nos denunciaban situaciones muy graves, entre varias cuestiones, lo que particularmente motivó a que la intervención fuese de manera muy rápida es que denunciaban una modalidad de ingreso a la institución que lamentablemente conocemos desde nuestro organismo, porque no es la única institución en la que sucede, que consiste en el ingreso forzoso de las personas mediante lo que, sacándolo del tipo penal, que es otra cosa, pero serían lisa y llanamente secuestros de las personas. Es decir, representantes de la institución que muchas veces incluso son personas que están haciendo el tratamiento y que son destinadas a ese rol, van a la casa de las personas, generalmente a solicitud de algún familiar, que dentro de lo que es obviamente la desesperación, ¿no? Y la preocupación por ver a un familiar en una situación tan grave como lo son los consumos y las adicciones, de alguna manera contrata este servicio que consiste en que vayan 4 personas civiles sin ningún tipo de autoridad sanitaria ni orden de evaluación de un juzgado de familia a las casas de las personas y bueno, les dicen, obviamente los coaccionan, primero les informan que los tienen que acompañar y si la persona se resistiera, se implementan prácticas de sobremedicación, de medicación forzosa, que tiene que ver con diluir diferentes psicofármacos en agua y obligar a la persona a tomarlos, o directamente, lo que es más grave aún, suministrar psicofármacos sedativos a través de inyectables, ¿sí? Eso se denunciaba en el informe inicial que nos remite ARDA, entre otras cuestiones, ¿sí? A partir de esa información, nosotros tomamos intervención rápidamente en el marco de nuestras funciones. Esto sí me interesa aclararlo, por ahí para enmarcar nuestra intervención. Nosotros somos un organismo público autónomo que estamos reconocidos como mecanismo local de prevención de la tortura en provincia de Buenos Aires a través de una ley nacional que es la ley 26.827. Esa ley lo que habilita es a que podamos inspeccionar y monitorear diferentes lugares de encierro. Entre esos lugares de encierro están incluidos este tipo de instituciones porque claramente son lugares de los cuales las personas no pueden salir. Y en este caso ni siquiera es que están bajo autoridad, digamos, en algunos casos ni siquiera bajo autoridad de un órgano judicial, sino que están directamente coaccionados o privados ilegalmente de su libertad, ¿sí? En el marco de estas funciones que te comento es que nosotros rápidamente hicimos un monitoreo a la institución. Nuestra tarea principal en el programa, a partir de recibir denuncias de este tipo, es ir a monitorear las instituciones, obviamente sin previo aviso a las autoridades. Eso es obviamente una fortaleza que nos da la autonomía de nuestro organismo, el hecho de poder ir a las instituciones, solicitar el ingreso
en el marco de nuestras funciones y obviamente encontrar la institución tal y como funciona en ese momento, ¿sí? Una vez que ingresamos a la institución, bueno, relevamos diferentes situaciones que se constituyen como violaciones de derechos de las personas que estaban ahí. Obviamente todos los derechos establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental estaban totalmente vulnerados, pero obviamente nos encontramos con situaciones mucho más graves como esta que te describí al principio respecto a lo que es la modalidad de ingreso a la institución, y no solo la modalidad de ingreso, sino que también una vez que la persona estaba dentro de la institución, había prácticas igualmente gravosas en relación a la posibilidad de que la persona pueda irse de la institución, ¿sí? Es decir, si alguna persona intentaba escaparse de la institución, había medios físicos restrictivos para evitar eso, ¿sí? Esto en el mundo de las comunidades terapéuticas se conoce como antifugas, que generalmente lo que implica es que haya una persona cumpliendo lo que se denomina rol de perímetro, es decir, siempre había una persona vigilando el perímetro, las paredes de la institución para que ninguna persona pudiera escaparse, y en caso de que alguna de las personas lograra, digamos, saltar alguno de esos muros, directamente se la va a buscar y de manera, a través de la coacción, la violencia, se la retornaba a la institución, y generalmente lo que relevamos es que luego de eso venía el suministro de medicación inyectable, lo cual generaba que la persona estuviese sedada por lo menos un día o 2 días, ¿sí? Nuestros monitoreos son monitoreos integrales, implican diferentes instancias, pero la instancia más importante de los monitoreos siempre para nosotros es el contacto directo con las personas que están alojadas ahí, que obviamente son potenciales víctimas de vulneraciones de derechos. En ese caso, en las comunidades terapéuticas particularmente, es muy importante poder generar instancias de privacidad de las entrevistas, porque solamente en esas instancias es que las personas se animan a poder contar las vulneraciones de derechos de las que están siendo víctimas. En estas instituciones en particular, ninguna instancia de visita de la persona con su familia se puede hacer en privacidad. Tanto las llamadas con sus familiares como las visitas presenciales eran supervisadas por otra persona que ocupaba determinado rol en la comunidad terapéutica, precisamente para evitar que la persona le contara a su familiar que estaba siendo víctima de alguna de estas vulneraciones de derechos, ¿sí? Entonces eso lo que hacía era impedir esa comunicación y cualquier cuestión que estuviese vinculada a la voluntad de la persona de abandonar el tratamiento era directamente asociado a su problemática de consumo o su adicción, ¿no es cierto? Acá hay una construcción de un discurso por parte de las autoridades de estos lugares de que las personas con consumo problemático son manipuladoras, son mentirosas, y que cualquier cuestión que comunicaran respecto a alguna vulneración de derechos iba a estar directamente vinculada a su intención de abandonar el tratamiento para ir a consumir, ¿sí? Entonces, desde esa construcción que se hace como un imaginario de la persona que consume, todo lo que dice la persona está totalmente desestimado, tanto por las autoridades como llevan a los familiares también a creer, digamos, en eso. Familias que, esto obviamente nosotros lo destacamos, terminan cayendo en estos lugares, y esto lo conocemos y lo denunciamos de manera permanente desde la Comisión por la Memoria. La caída de las familias en estos lugares tiene que ver con una falta de abordaje previo, tiene que ver con la insuficiencia de dispositivos públicos para poder abordar las problemáticas de consumo y con una falta de políticas públicas que realmente puedan abordar la problemática de las adicciones, que es una problemática muy compleja en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto lo conocemos, sabemos que esa vacancia, digamos, o esa insuficiencia de dispositivos es lo que de alguna manera habilita que estas instituciones sigan proliferándose, porque lamentablemente es permanente la recepción de denuncias de instituciones que tienen este tipo de prácticas. Déjame decirte también que nos encontramos nosotros fuimos a inspeccionar una casa, una sede. Las autoridades en principio negaron que hubiese otra sede, pero a partir del relevamiento que hicimos nos damos conocimiento de que había otra sede y la intervención de la justicia abarcó las 2 sedes, ¿sí? Que estaban a muy poca distancia una de la otra.
eran denominadas Casa 1 y Casa 2. Y en total, entre las dos casas, había 50 personas alojadas, aproximadamente. De esas 50 personas, había muchas que eran de otras provincias y había personas menores de edad, ¿sí? Había jóvenes menores de edad. Esos jóvenes menores de edad no tenían intervención de ningún órgano judicial que controlara sus internaciones. Y eso es particularmente gravoso cuando hablamos, obviamente, de los derechos de los jóvenes, ¿sí? Y otra cuestión que destacamos también es que había personas cumpliendo arrestos domiciliarios, una con tobillera y otra sin, pero a cargo de juzgados penales, ¿sí? Y esto lo destacamos precisamente porque nos encontramos con una institución que funcionaba de manera totalmente irregular, totalmente ilegal, no tenía habilitación sanitaria de ningún tipo, no tenía equipo terapéutico, la medicación era suministrada por las propias personas alojadas, pero aún así el Estado de alguna manera convalidaba la existencia de esa institución al derivar a ese lugar a personas, por ejemplo, a cumplir arrestos domiciliarios, ¿sí? Nuestra intervención fue la presentación al día siguiente de una acción de habeas corpus colectivo, una acción que dentro de lo que es un órgano judicial siempre representa una urgencia, una intervención del órgano judicial que recibe esa acción, en donde denunciábamos todas estas situaciones que les estaba comentando, pedíamos la intervención de diferentes organismos, siempre en estos casos pedimos intervención de los organismos sanitarios, Ministerio de Salud a través de la región sanitaria que corresponda, órgano de revisión local, de la Ley de Salud Mental, servicio local y zonal, en tanto había personas menores de edad alojadas, solicitando una intervención coordinada, ¿sí?, entre estos diferentes organismos. La verdad es que la acción tramitó en el Juzgado de Familia 2 de Mercedes y hubo una respuesta muy rápida por parte del juzgado que entendió la urgencia y la gravedad de lo que se estaba denunciando. Esto tramitó en el Juzgado de Familia 2. La jueza que estaba subrogando en ese momento el juzgado era la jueza Bruni Barcalá. Ella se apersonó en la institución de manera muy rápida, o sea, tomó dimensión de la gravedad de lo que se estaba denunciando, constató todo lo que habíamos denunciado inicialmente y tomó una primera medida urgente que fue la prohibición de nuevos ingresos, ¿sí? Eso fue un primer paso y al mismo tiempo le dio intervención a la Fiscalía en turno, que era la Fiscalía número 10, por la posible comisión de delitos, ¿sí? Posteriormente, la jueza titular del Juzgado de Familia 2, que es la jueza Rijabek, dictó sentencia haciendo lugar al habeas corpus, pero anteriormente a eso, lo mismo, ella se acercó a la institución, hizo una intervención coordinada con diferentes actores. Ustedes tengan en cuenta que estamos diciendo que había personas de otras provincias, que había jóvenes menores de edad, entonces eso implicó la intervención de la región sanitaria, del Ministerio de Salud, implicó la intervención del servicio local para poder abordar la situación de los jóvenes menores de edad, y de a poco, digamos, las personas a partir de estas intervenciones, algunas comenzaron a retirarse con sus familias, en el caso que hubiese referentes familiares, y el servicio local fue trabajando la derivación de los jóvenes menores de edad a través de un periodo breve, pero de manera organizada, ¿sí? Siempre que se habla de intervenciones de este tipo en estas instituciones, desde la comisión siempre solicitamos que sean intervenciones articuladas, coordinadas entre diferentes organismos y que obviamente tengan como principal eje el cuidado de las personas que están alojadas y que si esas personas efectivamente necesitan un tratamiento puedan ser derivadas a dispositivos sanitarios que estén habilitados, ¿sí? Eso es lo que pedimos y eso es lo que se fue generando, digamos, de manera progresiva hasta llegar a una última instancia en la cual la jueza Rijabek hizo una última constatación en la institución y fue conjuntamente con el titular de la Fiscalía 10. Ustedes tengan en cuenta que todos los hechos que estamos narrando pueden constituirse como delitos y por eso se le dio intervención a la Fiscalía 10, que hizo su intervención, realizó un allanamiento en el lugar, secuestró diferentes elementos que ya están incorporados en la causa penal, y eso, digamos, va a seguir su curso a través de lo que es, obviamente, la justicia penal, ¿sí? A tu pregunta de qué pasó con esas personas,
esto que te digo, quienes tenían referentes familiares, el juzgado, los representantes de la región sanitaria y el servicio local se fueron poniendo en contacto con esas familias, explicándoles lo que estaba pasando en la institución, explicándoles que esas personas debían retirarse, y obviamente la región sanitaria quedó a cargo de ofrecer tratamientos cercanos a sus domicilios a esas personas, ya sea ambulatorios o mediante internaciones, ¿sí? Es decir, se evaluaron a las personas y se definió que había por lo menos 3 que sí requerían internación y fueron internadas en efectores sanitarios públicos, ¿sí? Y el resto de las personas, si requerían abordajes ambulatorios, se les dispensó un turno o un contacto para que esas personas pudieran seguir sus tratamientos, siempre apelando a que se cumplan sus derechos, ¿sí? Los derechos que les corresponden dentro del marco de la Ley Nacional de Salud Mental, que es el eje de esta intervención, ¿sí? Y esto lo digo porque hubo mucho movimiento en torno al cierre de esta institución, por las trayectorias que te comenté previamente que muchas familias suelen tener hasta dar con una institución en donde pueden dejar a su familiar, pero siempre destacando que el eje de esta intervención son las personas que estaban ahí alojadas y que estaban sufriendo vulneraciones de sus derechos, ¿sí? Entonces, actualmente, la situación actual es que la institución no funciona más. La institución fue clausurada por fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud. Las personas fueron evaluadas por equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud, del municipio, intervino el servicio local del municipio y en función de eso fueron reubicadas en diferentes lugares. Y el habeas corpus tuvo lugar, pero al no haber ya personas alojadas en la institución, por ahora no continúa el trámite. Lo que sí continúa en trámite, que está en pleno trámite inicial, es la denuncia penal, ¿sí? Esa denuncia penal implicó el secuestro de elementos de prueba a través de la UFI 10, para luego la UFI 10 solicitar la intervención de la Fiscalía 1, que está especializada en delitos complejos, ¿sí? Entonces la Fiscalía 10 primero intervino resguardando elementos de prueba que van a servir para probar si hubo o no delitos en ese lugar, y pasó todos esos elementos para que sean analizados a través de la Fiscalía 1, que está especializada en delitos complejos. Esa causa penal actualmente sigue, todavía no hay imputados formalmente, pero está en pleno trámite inicial. Este tipo de prácticas, como la de esta comunidad terapéutica UVM, digamos, la falta de habilitación, la vulneración de derechos de las personas alojadas, el ingreso de forma compulsiva, ¿son una práctica habitual de parte de estas comunidades terapéuticas en la provincia de Buenos Aires o este es un caso excepcional, Galeano? Mira, lamentablemente tengo que decirte que es habitual encontrarnos con este tipo de prácticas en lugares que funcionan de esta manera. De hecho, en los informes anuales que publicamos desde la Comisión por la Memoria, el diagnóstico que hacemos es que son los lugares donde se presentan las vulneraciones de derechos más gravosas actualmente en lo que respecta a salud mental en la provincia de Buenos Aires, precisamente porque son lugares que están por fuera de toda normativa, por fuera de todo marco y por fuera de todo tipo de control, ¿sí? Entonces, si bien puede parecer que es un caso excepcional, lamentablemente este sistema de ingresos forzosos a través de estas prácticas violentas es algo que solemos ver seguido y que es lo que hace que sea de por sí un criterio, de urgencia para intervenir rápidamente, ¿sí? Porque esas prácticas, obviamente no tenemos ni que decir la ilegalidad, pero obviamente son muy riesgosas para las personas. Estamos hablando de que personas sin ningún tipo de formación suministran medicación psicofarmacológica a personas sin tener ningún tipo de conocimiento de cuál efecto puede tener eso sobre la salud de la persona. Entonces hablamos de riesgos que son verdaderamente muy latentes, ¿sí?
y las prácticas, estas otras que te comento al interior de la institución, van tomando diferentes formas según el tipo de institución. En algunas nos encontramos con prácticas más violentas, en otras nos encontramos con prácticas menos violentas en el sentido físico, pero igualmente coactivas, ¿sí? Que llevan a las personas a permanecer en la institución a través del temor, ¿sí? Y a través de lo que nosotros denominamos delegación del poder. Ustedes tengan en cuenta que en estas instituciones se controlan las mismas personas entre sí, ¿sí? Todo esto a través de una escala jerárquica que se va construyendo, en donde las personas que están internadas y que de alguna manera acceden a participar de determinados roles, como es controlar a sus compañeros o ir a las casas a poder generar estos ingresos forzosos, de alguna manera genera como escalar en el tratamiento, ¿sí? O ciertos beneficios. Estas mismas personas están involucradas en esas situaciones y están en la misma situación de vulnerabilidad. Entonces, es muy habitual encontrar este tipo de prácticas y es lo que, por lo menos desde hace 5 o 6 años, venimos denunciando con la necesidad de que desde el Estado se profundicen los controles, ¿sí? Se profundicen las fiscalizaciones de estos lugares, haya un relevamiento, por lo menos territorialmente, digamos, hay diferentes formas de poder iniciar un relevamiento serio de cuántas instituciones funcionan de esta manera. Lamentablemente hoy en día en los territorios hay muchas instituciones de este tipo y los actores territoriales suelen conocer dónde hay ubicadas lo que se conocen como granjas terapéuticas o comunidades terapéuticas. Entonces venimos, digamos, remarcando la necesidad y haciendo recomendaciones en el marco de nuestro rol de que se pueda proceder a un relevamiento profundo en relación a todas las instituciones que funcionan de este tipo y desde ahí poder empezar a intervenir, ¿no? Sin necesariamente tener que llegar a situaciones gravosas como nos ha pasado en otros casos de fallecimientos de personas. Sí, hay muchos otros casos en donde nosotros intervenimos a partir de enterarnos del fallecimiento de una persona en una de estas instituciones. En este caso intervenimos por una denuncia, pero hay muchos otros casos en donde intervenimos a partir de tomar conocimiento de la muerte de personas en estas condiciones que te estoy comentando. Melina Galeano, directora del Programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria, te agradecemos mucho por estos minutos, por esta información que le brindás a la audiencia de Planeta Terry, de Líder Luján Noticias. Gracias, un saludo y un saludo para los compañeros y las compañeras de la Comisión Provincial por la Memoria que llevan adelante un gran trabajo en esta área de la salud mental y en muchas otras. Gracias, Galeano. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias.